Hola, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase del curso de la angustia, pánico y fobias. Bien, vámonos entonces con los contenidos que les prometí en la clase anterior, que nos habían quedado un poco a medias, porque alcancé a mencionarlos, pero no a explicarlos propiamente tal. Y eran contenidos centrales porque se tratan del pegamento, ¿se acuerdan? Ustedes dicen, bueno, el ingrediente, el pegamento, que estamos haciendo una tabla, estamos pegando una silla. ¡Ey, ey, ey, ey! Nos referimos en términos pedagógicos para lograr comprender cómo es que la conexión entre el síntoma que veíamos que estaba de cierta forma separado como sujeto, estaba separado del mundo en el cual emergió esta forma padeciente de pararse, ¿sí? Entonces decíamos, si nuestro trabajo es lograr que el paciente, de cierto modo, logre comprender su activación corporal como emoción en un mundo, bueno, el trabajo entonces queda claro, es reconectar al ser en su mundo, ¿cierto? Pero para que este ser se viva en su mundo, hay que ir a develar ciertos aspectos en relación en ese mundo, ¿cierto? Y por lo tanto, para que este sujeto y el mundo, o este ser y este mundo, realmente peguen, deberíamos ir a explorar, a develar, a explicitar en psicoterapia ciertas características de la experiencia emocional. Nosotros decíamos, en la experiencia emocional está la clave de lo que junta aquellos dos aspectos. Y yo les voy a mencionar algunos de los más importantes. O sea, en esta clase ya se los voy a explicar. Al final de la clase anterior, ¿recuerdan que se los mencioné? Bien, vámonos directamente al primero. Y se trata del qué al cómo. O sea, cuando tenemos a un paciente que nos cuenta sobre la sintomatología que tiene, cuando este paciente nos dice qué le pasa, nosotros vamos a comprender ese qué de un modo minucioso. ¿Mm? Esa es la primera parte, porque dice del qué al cómo. Y esa primera parte se refiere a qué le pasa. Así de simple, ¿qué le pasa? Entonces, empezamos a ver. ¿Le viene miedo? Ese miedo es con hipercognición de las emociones básicas. Es con ¿cómo decirles? Un resaltar las sensaciones internas y sensaciones corporales. Eso es lo que le pasa. ¿Mm? Y que nosotros podríamos decir, es el problema no real. ¿Mm? Es el problema que lo trae a consultar, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos que ir a comprender cómo se da ese problema que la persona dice que tiene. ¿Cómo? ¿Cómo se da? Y acá todavía estamos en un plano, vamos a llamarle cósico. Estamos en un plano cósico porque estamos intentando comprender cómo se da el qué. Fíjense, estamos en un plano en el qué le pasa y descubriendo cómo le pasa ese qué. ¿Me van siguiendo? Bien, entonces descubrimos qué le pasa y ahora vamos a ver en términos cósicos también. ¿Mm? No es cosas del mundo así como la taza, como el computador, la cámara, los focos. No, no, no. Estamos hablando de este circuito, un mecanismo que se empieza a repetir. Y digo que es en términos cósicos porque es como si fuéramos una máquina que repetitivamente lleva a la persona a padecer y por lo tanto no poder salir de este automatismo que se llama. ¿Mm? Entonces, ¿qué se da? Ok, comprendamos ahora cómo se da. Por ejemplo, es como alguien que, para ponerlo por ejemplo en términos empresariales, si alguien dice mi empresa está a punto de quebrar, eso es lo que le pasa. Pero va a llegar un experto y va a decir, ok, analicemos tu empresa, ¿cierto?
Y va a decir, a ver, ¿cuánto te está costando tal producto? ¿Cuánto cuesta la producción? ¿A cuánto vendes el producto? ¿Cuánto pagas de impuestos? ¿Cuánto paga mano de obra? ¿Cuánto es el margen de ganancia final? Etcétera. Empieza a mirar un circuito en el que parte de este ciclo completo está el qué le pasa. ¿Mm? En nosotros va a poder ser algo como, me pasa, cuando alguien llega y dice, me pasa que no puedo respirar bien. Me pasa que mi corazón se acelera. Y no puedo controlarlo y me asusto mucho, me viene mucho miedo porque siento que me estoy muriendo, ¿cierto? Eso es qué le pasa. Pero ahora vamos a comprender cómo. ¿Cómo le pasa ese qué? El cómo del qué. Bueno, es cuando apago la luz en la noche, que me viene como una sensación de algo así como que me, me, me focalizo mucho, como empiezo a sentir mucho mi cuerpo. O sea, en la noche, al apagar la luz, empiezo a pensar y a sentir mi cuerpo. Al sentir mi cuerpo empiezo a pensar si estaré sano o no estaré sano. Al pensar tanto en si estoy sano o no estoy sano, empiezo a asustarme. Como me asusto, empezamos a revisar el cómo se da este qué. ¿Están conmigo? Algo simple, ¿cierto? Pero ojo, porque hay algo más interesante cuando decimos pasar al cómo. Porque fíjense que el primer ingrediente no es de pasar del qué al cómo del qué. Dice, ¿cómo pasar del qué al cómo? Al cómo. Y esto tiene relación a que después, esto lo vamos a ver en las clases del método psicoterapéutico, necesitamos descubrir cómo se dio que este mecanismo se echó a andar. Porque una cosa es descubrir el cómo del qué, pero este cómo del qué es cuando el circuito, mecanismo, automatismo, círculo vicioso, como queramos llamarle, ya está andando. Y muchas veces no vamos a encontrar nada ahí, porque la persona ya le va a empezar a venir en cualquier momento. La sintomatología. No necesariamente cuando hay aspectos de la circunstancia, de la eventualidad que lo lleva a padecer. Por eso va a ser más relevante en un siguiente momento ir a comprender cuándo ocurrió algo que llevó a activar este automatismo de padecimiento. ¿Me van siguiendo? Yo les dije en la clase anterior, sacar lápiz y un papel y empezar a dibujar un diagrama. Entonces, vamos a comprender cuándo, y ahí viene el cómo más importante de todos, porque es a partir de un mundo cargado de significados que se da ese modo de pararse padeciente. Repito, en ese mundo, encontrándose en un movimiento libre de ser, ocurrió algo. Ahí está el cómo. ¿Cómo ocurrió que empezó a echarse a andar este circuito automático? ¿Se dan cuenta que es distinto comprender el cómo del qué? Y el momento en el que cómo se echó a andar este automatismo. ¿Lo ven? Ok. Parte de la tarea de esta clase va a ser que ustedes me envíen a mi correo un dibujo de cómo comprendieron esto que dije en relación a pasar del qué al cómo. Todo esto que he dicho tiene que estar en un diagrama y me lo mandan porque va a ser parte de la evaluación de este curso. ¿Ok? Lo mandan. ¿Sabes cuál es el correo? Pueden mandarlo a C de Claudio, C Fernández, mi apellido, punto Bolton, con B larga, Bolton, @gmail.com. Lo pueden mandar para más respaldo con copia al correo de Factual, factualchile@gmail.com. ¿Ok? Fantástico. Vámonos al segundo ingrediente que hace que estas cosas peguen. Ya les di una pista gigante sobre
del qué al cómo, ¿cierto? Vamos a comprender el tema del mundo. ¿Por qué les decía que automáticamente podría venirnos la impresión que mundo es aquello que nos rodea simplemente y mundo es el planeta Tierra, que también es el planeta Tierra? Pero mundo va a ser comprendido realmente como aquellos aspectos de mi esfera personal que de cierto modo me movilizan y le dan sentido a mi vida. Fíjense, de mi esfera personal que de cierto modo me motivan y le dan sentido a mi vida. O sea, puede ser incluso, fíjense, yo estoy ahora en el sur de Chile, un país que está al sur del mundo. Si tomáramos en cuenta realmente el Atlas, como nos han dicho que es, ustedes saben que en el espacio realmente no hay un norte y un sur. Pero bueno, estamos en el sur del mundo y yo estoy al sur de ese país que está al sur del mundo. Pero fíjense que quiero ir a Europa. Ustedes van a decir, pero Claudio, la esfera personal tuya, que te motiva y que le da sentido a tu vida, ¿qué tiene que ver Europa si está tan lejos de Chile? O sea, yo estoy trabajando para pronto irme a Europa, a viajar. Y podríamos decir entonces que ese viaje a Europa es parte de mi mundo totalmente, porque me está moviendo y le da sentido a mi vida. ¿Podríamos decir que solo el viaje a Europa es mi mundo? No. También la paternidad, un matrimonio, la casa, el terreno, la piscina y todo eso que le da sentido a mi vida. ¿Será solo eso? No, porque también quiero tener buena salud, también quiero tener la comida que voy a tomar de desayuno mañana, que voy a almorzar mañana, los pacientes que tengo que atender la próxima semana. Todo eso es mi mundo. Mis familiares, que no se contagien en la pandemia. Todo eso. Ir a lavarme las manos. O sea, el jabón en el baño es mi mundo también. Uno dice, pero espera. ¿Cómo el jabón le va a dar sentido a tu vida? Es que espera. Un vaso con agua, cuando tengo sed, es parte de mi mundo. Tener agua. Uno dice, pero agua, ¿qué tiene que ver? Es que si ahora se corta el agua, afecta en mi mundo, en el moverme, en mi estadía experiencial de mi vida. ¿Se entiende? Por lo tanto, en ciertos momentos, tener un auto es mi mundo. No tener un auto también es mi mundo. Pero depende de cada quien. Por eso esto es importante. Todos vamos a decir, para todos es importante el agua. Bueno, sí. Pero nosotros andamos buscando ese mundo que le da sentido a cómo y por qué la persona se paró como se paró. No es lo mismo que se haya parado como se paró en un mundo que cómo se paró en esa experiencia a partir de otro mundo. No es lo mismo. Y acá es donde se caen los enfoques sistémicos, el enfoque cognitivo-conductual, el constructivista. Se caen. Porque no es ni el sujeto ni el objeto. Tampoco es sujeto y objeto. Es sujeto en el objeto. Porque es en ese moverme en el mundo que me encuentro y encuentro el mundo. Porque me encuentro en ese mundo, parado, pero también me encuentro a mí. Y encuentro al mundo. Vamos a decir que tiene 3 acepciones. Por lo tanto, la taza en sí no tiene un significado. Así independiente a mí. Se lo doy, pero no le doy cualquiera porque se me revela de cierto modo también a partir del mundo. Es un encuentro particular. Entonces el segundo ingrediente importante es comprender ese mundo interrelacionado que le da sentido a quién soy. Si yo comprendo ese quién soy en mi mundo,
el síntoma se comprende de una forma particular, pero a partir de la luz del mundo del sujeto. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo llegamos a comprender ese mundo particular de cada quien? No es preguntándole con quién vives. No es preguntándole qué carrera quieres estudiar. No es preguntándole, ¿quieres tener hijos? No es preguntándole quién te crió. ¿Mm? Es preguntándole por cómo reluce ese mundo que le da sentido a su vida en aquellos momentos particulares en que dejó de vivir en transparencia. Pero ese apuntar es dado por el paciente. No apuntamos nosotros preguntándole por cada aspecto de la vida y vamos a estar creyendo que estamos iluminando su mundo. Su mundo surge y es apuntado, revelado e iluminado a partir de su propia experiencia. Hay una red que nosotros no tenemos por qué apuntar porque ya está apuntada comprensivamente en ese arrojo experiencial de la existencia. Nos pusimos densos, ¿no? ¡Wow! Oye, si hay alguien acá que tuvo una cierta sensación de no entendí mucho, vea esta clase de nuevo. Está con contenido de alto valor, ¿ok? Vamos con el tercer ingrediente que hace pegar, que no es cuajo, ¿ok? El ingrediente no va a ser cuajo el que vamos a usar. El tercero es la interpretación. Y acá es muy importante que la distingamos de lo que es la comprensión. Porque si nosotros tenemos claro este tipo de distinciones comprensivas e interpretativas en la experiencia personal de un sujeto, de un quién, dejémoslo así, vamos a lograr hacer preguntas interesantísimas. Y posteriormente vamos a ver el significado. ¿Vamos a ver? Ok, un segundo. Entonces, ¿qué tenemos? La comprensión. La comprensión es hermosa, primero que todo, porque de cierto modo nos abre el mundo. La comprensión es hermosa, porque también hace que nuestro mundo tenga un sentido ya dado mientras nos movemos en él. De hecho, unos autores dicen que no podríamos movernos si no tuviéramos una comprensión ya dada en ese mundo. Por lo tanto, comprensión no es algo que nosotros hacemos después de movernos ahí. Es algo que nos permite movernos ahí. Porque si yo ahora voy a apagar la luz en el interruptor que está ahí, es gracias a que comprendo la conexión entre esa cosa y esta cosa y esta cosa que están iluminando y la conexión con ese interruptor. Está comprendido que yo si abro cierta llave, va a salir agua. Está comprendido ya. Y eso permite que yo me mueva. Por lo tanto, la comprensión es un marco de conexiones. Un marco en el cual los distintos entes que me rodean ya tienen en sí conexiones causa-efecto, tienen significados en los que para qué sirven o para qué me sirven, que también son comprensiones dadas según cómo estoy emocionado. Porque una silla puede servirme para ejemplificar algo y sentarme en ella ejemplificando. Una silla puede realmente servirme para sentarme. Una silla puede servirme para quebrar un vidrio y salir si es que hay un incendio. Una silla puede servirme para defenderme de un león que viene a atacarme. Y por lo tanto yo la comprendo
no solo por el significado que tuvo gracias a la historia, sino que también por cómo me está exigiendo el mundo presente. Y se me revela comprensivamente así. Por lo tanto, Martin Heidegger, cuando habla de la comprensión de golpe, se refiere a que él dice cuando alguien entra a una sala de clases, no es una mesa, un pizarrón y unas personitas como separadas entre sí que yo cuando entro miro y digo, oh, esto debe ser un salón de clases. No, no, no. Ya se me da de golpe aquella comprensión donde está todo unido y comprendido ya, de antemano. Por eso entro a esa sala, esperándome encontrar eso. Sería muy extraño entrar a una sala y encontrarme un abismo, un acantilado. No, se nos abre comprensivamente el mundo ahí. Y nosotros tenemos que ser capaces, como terapeutas, de preguntar por cómo se le abrió el mundo a la persona al momento de llegar o de moverse en un contexto particular. Si sabemos preguntar para llegar a comprender y develar esa comprensión experiencial del paciente, vamos a estar haciendo un iluminar originario en el momento en que se movía, en ese instante en el que su experiencia se quebró y empezó a padecerse. ¿Les parece interesante? Genial. La interpretación, por otro lado, digamos que es fruto de la comprensión. La interpretación, vamos a decir que es fruto de la comprensión, porque si no se comprendiera algo, no podríamos tampoco interpretarlo. Sin embargo, ya que veíamos que la comprensión es global, vamos a decir que la interpretación es local. Estos son contenidos que van a ver en el diplomado virtual de psicoterapia fenomenológica de Factual. Aparecen más especificados, por supuesto, mucho más profundos. Sin embargo, la interpretación es clave para comprender también esta experiencia como ingrediente que permite pegar esta relación entre ser y mundo. Porque la persona, en ese moverse, dentro de un marco comprensivo que se le revela de modo prereflexivo, automático, inmediato, ¡pum!, sin tener que pensar, está todo comprendido de antemano. Acá se caen ciertas perspectivas cognitivistas en las cuales la creencia sobre tal cosa, esto se da de un modo implícito, automático, inmediato. No requiere la mediación de la razón, se da. Y por lo tanto, en ese moverme, comprendiéndolo todo, la persona realiza una explicitación, una aprehensión dentro de esta comprensión global. Y es que, por ejemplo, cuando alguien me cerró la puerta, significa que no quiere hablar conmigo. Eso es una interpretación, porque es local. Y nosotros debemos ser capaces también de preguntar por cómo y qué fue lo que interpretó en ese contexto comprendido que se le reveló al paciente de tal modo. Pero no es solo comprensión ni solo interpretación. Acá nosotros tenemos que ir moviéndonos en ese acompañar al otro para comprender su modo de pararse, ir comprendiéndolo, ir acompañándolo para que aparezca no solo la comprensión y la interpretación, que son claves, sino que todos los aspectos relacionados con la experiencia emocional. Probablemente vamos a hacer una jornada en la cual vamos a hablar de la experiencia emocional. Más adelante. Tal vez si este curso lo está viendo alguien después de muchos años desde que fue elaborado, la jornada ya va a haber pasado, pero, pero tal vez quede grabada. Así que puedes preguntar en Factual si es que existe todavía y tal vez puedas verla. Tal vez no se ha definido todavía qué valor puede tener, pero bueno, puedes preguntar por ahí. ¿Les ha parecido interesante? Esta clase está pero de lujo.
De lujo, de lujo, de lujo. De lujo. Ok, ya. Vámonos entonces. Nos pasamos, parece, por varios minutos en esta clase, ¿cierto? Sí. Así que vámonos y nos va quedando simplemente un aspecto de estos ingredientes que pegan y que nosotros necesitamos aprender a preguntarlos sin aportar teóricamente en esa búsqueda, ¿cierto? Sino que permitir que el paciente muestre esa red de significados, apuntando a ellas, no nosotros, el paciente o la paciente. Bien, vámonos a la siguiente clase donde vamos a hablar del significado brevemente y después nos vamos a la experiencia y el miedo. Un abrazo grande, que les vaya bien. Chao.